con nuestro espacio, ni uno más. El día de hoy vamos a ver el tema psicología de la violencia. Es un gusto pues contar con su presencia y vamos a aprovechar este espacio para conversar acerca de qué es lo que sucede en el cerebro de una persona que es violenta. Vamos a clasificar también estos dos tipos de violencias que se puede dar y sobre todo pues ver como la definición de la agresión y la violencia. Vamos a ver también lo que es una pequeña introducción, así también como la definición de la violencia y términos relacionados, los tipos de violencia que existen, así como la identificación de diferentes tipos de violencia, tanto los tipos de agresores y cuáles serían como estos marcadores biológicos. Vamos a ver ahora la violencia desde lo que viene siendo las neurociencias. Vamos a conocer qué sucede en el cerebro o qué neurotransmisores hacen falta para que una persona pues se vuelva violenta también, porque todo esto tiene que ver. Entonces, vamos a ver también algunos modelos que se han utilizado para experimentos y estudio en animales que han sido agresivos y cuáles son pues también las limitaciones pues de estas investigaciones. Entonces, bueno, vamos a comenzar primero con la definición de la Organización Mundial de la Salud. De acuerdo a la OMS, nos dice que se pone de manifiesto que la violencia supone un importante problema global de salud pública debido principalmente a que muchos de los actos violentos no producen daños severos, entonces por lo que no se denuncia. Si bien generalmente las víctimas necesitan atención médica y psicológica. Entonces, ¿qué sucede? Pues como hay mucha violencia, digamos que a nivel mundial, pero muchos de estos casos no se reportan porque pues se minimiza, ¿no? La agresión o se empieza a normalizar. Entonces, solamente digamos que las agresiones ya severas que llevan pues a la muerte muchas veces de la víctima es cuando se reporta o cuando son hospitalizaciones, ¿no? Entonces, pero sí es importante fomentar que se tomen pues medidas de precaución para evitar pues estar en riesgo o también prevenir la violencia o sobre todo también pues, alzar la voz, ¿no? Decir lo que está pasando, porque muchas veces también por pena, por vergüenza, se oculta, ¿no? Este tipo de agresiones o pues no se informa, ¿no? A las autoridades correspondientes. Entonces, ¿cómo pueden los científicos entonces contribuir a disminuir este problema mundial? Una posibilidad puede consistir en llevar a cabo ciertas investigaciones para comprender este comportamiento humano. Entonces, con el objetivo final de identificar, pues, cuáles son las diferentes causas y poner en marcha programas de prevención e intervención apropiadas. Entonces, bueno, vamos a ver la definición de la violencia y los términos relacionados. Para comenzar, pues, a entrar en este tema de lleno, pues necesitamos definir, ¿no? ¿Qué viene siendo, pues, la palabra violencia? Ya mencionamos una definición de acuerdo a la OMS. También nos dice que según la violencia sería el uso intencional de la fuerza física o el poder, tanto si es real como una amenaza. Cuando una persona amenaza, insulta, también es considerado un tipo de agresión y violencia, y este puede ser contra uno mismo o contra otro individuo, o puede ser también contra un grupo o alguna comunidad. Esto resulta o tiene una alta probabilidad de acabar en lesiones, muerte, daño psicológico, alteraciones en el desarrollo o privación.
Esa definición se asocia a la intencionalidad con la comisión del acto violento, con la omisión del acto violento, independientemente del resultado que éste produzca. Entonces aquí pues ya abarcamos cualquier tipo de violencia. Ajá. Y no nada más es violencia contra otra persona, también contra uno mismo. Existen también pues las autolesiones. También, pues es importante, por ejemplo, cómo hablamos a nosotros mismos, porque muchas veces también podemos insultarnos o podemos tener pensamientos agresivos, ¿no? Hasta hacia nuestra persona. Y esto también, pues, va a traer, pues sí, daños, pues psicológicos, emocionales y desde luego, pues, cómo nos comportamos o cómo actuamos con los demás. Entonces, el uso del poder también puede ser utilizado para incurrir en negligencia. La negligencia también es un tipo de violencia o en conductas de omisión, tales como no proporcionar alimentos que son necesarios e indispensables para la vida, la medicación en caso de enfermedad, entre otras más. Además de de prolongar, digamos que estos actos de violencia más comunes cuando la agresión o la violencia es exagerada, persistente o expresada fuera de contexto, de acuerdo a las normas aceptadas generalmente por una sociedad o cultura determinadas. Puede ser considerado también como patológico. Esto de acuerdo a estudios e investigaciones que ha hecho Nelson y Trainor, ajá, en el año 2007. Entonces, también, como decíamos, puede sufrir violencia, pues un grupo de personas, o sea, toda una sociedad. Vemos, por ejemplo, algunos países, pues que están sometidos, ¿no? Por el poder, por el gobierno. Y pues esto también es violencia, ¿no? Para toda la población. Muchas veces pues no se hace nada, ¿no? Desafortunadamente pues por eso es que pasa lo que pasó en la Franja de Gaza, pues todo este tipo de arbitrariedades, ¿no? Y abusos por parte de también gobernadores, o dirigentes. La ira o la cólera, digamos que vamos a definir de dónde vienen pues estas palabras y cuál sería su significado. Esto reflejaría un estado de activación que implica patrones particulares del sistema nervioso autónomo. Ajá, ahí ya interviene, pues digamos que estudios que se han hecho donde las personas pues que tienen como esa ira o esa cólera, está alterado pues el sistema nervioso autónomo. Ajá, entonces esto da lugar a que haya una disminución en el umbral para la agresión y esto refleja un estado de activación que implica patrones particulares. Entonces, ya desde ahí vemos que la violencia o la agresión no solamente es aprendida, ajá, sino que también tiene que ver pues algunos cambios fisiológicamente en nuestro cuerpo y en la manera en que está funcionando nuestro cerebro. Hay una propuesta o una amplia variedad de provocaciones relativamente inocuas, o sea, que no causan o no generan pues ciertas como reacciones, como también algunos estímulos para el individuo, como la competición, el rechazo o la percepción de injusticia. Cuando una persona se enoja, es normal, ¿no? El enojo, pues es una de las emociones que todos tenemos y normalmente esto sucede porque hay un sentimiento de injusticia, de que no somos comprendidos o que sentimos cierto rechazo. Entonces, pero digamos que en lo normal, pues sí es como sentir esa molestia, pero controlar ese enojo. En algunas personas esto no pasa y no pasa porque se dejan llevar por la impulsividad. Ajá, algunas personas
con ciertas también condiciones pueden, o algún tipo de trastorno, pues también se puede alterar, ¿no? Como este control de ese impulso. Entonces, la impulsividad es un concepto multidimensional que implica la tendencia a actuar rápidamente y sin reflexión, ajá, a la autocontención. Entonces, digamos que ahí hay una falta de autocontrol de la propia conducta y del manejo de las emociones. El rápido procesamiento de esta información y la búsqueda de la novedad y habilidad para retrasar la gratificación son conductas antisociales. Entonces, por ejemplo, una persona que es como impulsiva y que actúa, va a actuar sin pensar, sin prever esos riesgos o esos peligros, ajá, para él mismo y para los demás. Entonces, normalmente una persona que es como impulsiva, lo que va a hacer es querer como esa gratificación, o sea, tener inmediata. Ajá, tienen poca tolerancia, digamos, que a la frustración. Quieren todo en el momento o quieren que se hagan las cosas como ellos quieren. Entonces, por eso actúan de esta manera, ¿no? ¿Y por qué se dice que es una conducta antisocial? Porque no saben cómo respetar o seguir reglas o normas. Ajá, por eso es que van rompiendo como reglas o no van teniendo como estos límites. Ajá. Entonces, las normas sociales, digamos que a los derechos de otras personas también. O sea, empiezan pues a pasar por alto pues los derechos de las demás personas, ¿no? Digamos que de alguna manera pues hay cierta desconsideración. Eh, con tal pues de obtener o tener lo que ellos quieren en ese momento. Entonces, bueno, también esto, la impulsividad puede llevar a la delincuencia. En adolescentes y niños con conducta antisocial puede tener un alto riesgo de desarrollar comportamientos desadaptados en la edad adulta, tales como conductas criminales, aislamiento social, desempleo y trastornos psiquiátricos que incluyen depresión, ansiedad y abuso de sustancias. Entonces, digamos que una cosa lleva a la otra. Si no es atendida, de manera adecuada y si no tiene pues este seguimiento, ¿no? Por especialistas sobre todo. Entonces, desde la infancia, pues nosotros podemos ir observando en los niños qué conductas pues no son adecuadas, ¿no? Entonces, cuando ya nosotros vemos o que hay cierta impulsividad, agresión, pues sí es bueno tomar en cuenta, ¿no? Como decir, ah, ok, o sea, yo estoy viendo y estoy observando esto, entonces, vamos a consultar, ¿no? Con alguien que esté capacitado para que pueda determinar, pues, qué es lo que está pasando. Si es nada más por la parte conductual, que a lo mejor nada más necesita una guía, un acompañamiento, ciertos límites, reglas firmes, en casa, o si realmente, pues, ya requiere otro tipo de atención. Entonces, que ya se vería ahí, pues si necesita la persona o el niño, pues algún diagnóstico también para darle pues el seguimiento, ¿no? Adecuado. Entonces, ¿cuáles son los tipos de violencia que se pueden presentar? Pues las características del acto violento. Esa puede ser una. ¿Quién es el individuo violento? La motivación que guía al individuo a realizar este acto violento y las características de la víctima también, porque así como la persona que es violenta o que es agresiva tiene ciertas características, digamos que también la víctima va a tener otras características, aunque se pueden llevar a cabo estas combinaciones de los diferentes criterios, no todas ellas a veces son posibles porque pues serían muchísimas variantes, ¿no? Entonces, vamos a ver en esta parte, ahorita vamos a ver el video. Primero les quiero mostrar esta diapositiva.
de los tipos de violencia. Ajá. Entonces, el inciso A nos dice que en función de las características del acto violento, se puede diferenciar entre la violencia física, sexual, psicológica, la negligencia, la omisión y la frecuencia, así como la intensidad y la duración de esta. También tenemos, por ejemplo, el inciso B, que nos dice que dependiendo de quién comete este acto violento, ya sea contra sí mismo o contra otro individuo, grupo reducido o de individuos, como el caso de abuso infantil, maltrato de la pareja o la violación o violencia colectiva, que generalmente es llevado a cabo por grupos más grandes como los estados o grupos por una organización política u organizaciones no institucionalizadas, como por ejemplo las guerras, el terrorismo. Por otro lado, pues también se pueden utilizar como criterio la edad, el género o de la persona que comete pues este tipo de violencia. En función también pues puede ser la edad y la diferencia entre violencia infantil, juvenil y adulta. Entonces, como pueden ver, pues sí, es muy amplio, ¿no? El estudio que se tiene que realizar para ir determinando pues en dónde entra cierto tipo de violencia, ¿no? Para que se vaya clasificando de alguna manera. Entonces, aquí hay científicos que han hecho estudios para clasificar y ver estas diferencias entre sí, porque también, o sea, tenemos por un lado la parte de violencia impulsiva, que también es denominada como emocional, reactiva, hostil o afectiva. Pero también está la violencia premeditada. Ajá. Entonces, también denominada instrumental, proactiva o depredadora. Digamos que esta, pues es todavía peor porque ya aquí la persona que es violenta ya tiene como cierto plan, ajá, para lastimar o herir a la otra persona. O sea, este tipo de violencia ya es más consciente. Ajá, y es con el fin o el objetivo de lastimar a la víctima, ¿no? O a la otra persona. Entonces, digamos que aquí también pues está la violencia relacionada con alteraciones médicas, lo que implica una patología o una agresión dentro de los límites normales de la agresión defensiva o protectora. Muchas veces, bueno, hasta los animalitos, ¿no? Cuando si un gatito acaba de tener a sus bebés o si un perrito acaba de tener a sus perritos, si tú te acercas y de repente de una manera brusca, ¿qué va a hacer? Por instinto te va a tratar de morder, te va a tratar va a tratar de proteger a sus crías, ¿no? Entonces, por eso hay que ir clasificando los tipos de violencia. Entonces, no es lo mismo cuando una persona es violenta por impulsividad, o una violencia que es ya más premeditada. Ajá. Entonces, a una violencia que también podría ser defensiva o protectora. Entonces, o si alguien llega y te ataca y de repente pues tú reaccionas, para tratar de protegerte, pues también pues se estudiaría de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, o se clasificaría, o justificaría también, ¿no? En cierto momento, pero depende de cuál haya sido como la razón o el tipo de violencia. La violencia premeditada está motivada por objetivos que van más allá de hacer daño a otro. Ajá. Entonces, a otro individuo, como por ejemplo conseguir dinero, yendo a llevar a cabo con una baja activación del sistema nervioso autónomo y un alto grado de conciencia y planificación. Entonces, digamos que la violencia premeditada ya se hace
con el fin de dañar a la otra persona, pero también con el fin de obtener algo también de esa violencia, ¿no? En este caso, pues fue el ejemplo del dinero, ¿no? O sea, yo te amenazo, a lo mejor te intimido, te agredo, para yo conseguir dinero o conseguir otro tipo de beneficio. Ajá. Entonces, a ese tipo de violencia ya se le llama premeditada. ¿Por qué? Porque el individuo, la persona está consciente del daño que está ocasionando y digamos que ya lo planeó, ¿no? Ya está planeado, y toda esta cuestión, ¿no? Entonces, identificación de los diferentes tipos de violencia. Son instrumentos necesarios que sean los más objetivos posibles para la motivación que guía a la persona que realiza el acto violento. Para este último criterio se han desarrollado diferentes instrumentos de medida que incluyen las entrevistas estructuradas y semiestructuradas, así como también se centran principalmente en la distinción entre la violencia impulsiva y premeditada y esta escala de agresión impulsiva premeditada. O sea, aquí nos dice que se han hecho estudios, o sea, o se realizan este tipo de entrevistas a los individuos que han ejercido cierta violencia para determinar cuáles fueron las razones o la causa por la cual el agresor ejerció esa violencia contra la víctima. Ujú. Entonces, ¿cuáles son estos tipos de agresores? Porque también tenemos que identificar, ¿no? Ya mencionamos que pues sí hay un cambio, digamos que en la estructura del cerebro. Y está, por ejemplo, lo que es la amígdala, también encargada como de las emociones y otras áreas del cerebro que están modificadas. Ajá, pueden estar reducidas o pueden estar, pues sí hay ciertas modificaciones en un cerebro, digamos, de una persona que tiene pues baja agresividad a una persona que tiene alta agresividad. Los científicos que investigan las bases biológicas nos dicen los diferentes tipos de violencia y están muy interesados en el individuo como todo en estos actos específicos y los tipos de violencia. Por ello, sería realmente útil encontrar marcadores biológicos que hagan posible identificar las diferencias de estos individuos violentos. Por ejemplo, ¿es posible identificar los distintos tipos de agresores? Esa sería como una de las preguntas o cuestionamientos que se hacen los científicos para poder ver si pueden determinar y qué pueden hacer con esto, pues sobre todo la prevención, ¿no? Que si ya identificaron cuáles serían como estas rasgos o estas clasificaciones o qué es lo que pasa en el cerebro, pues de las personas que tienden a ser agresivas para que puedan tener pues un tratamiento, un acompañamiento y evitar pues que lleguen al punto de ser pues criminales o que lleguen a cometer pues a algo grave, ¿no? Algún homicidio o algún otro tipo de delitos. Entonces, en función de diferencias, digamos que del funcionamiento de los neuroquímicos, se ha investigado también, por ejemplo, la genética, que tanto tiene que ver también la genética, pues con la violencia o la agresión, ¿no? Entonces se trata de encontrar pues ciertas estrategias para la prevención temprana, ajá, así como el diseño de intervención. ¿Y cuáles serían como los marcadores biológicos? De acuerdo a los estudios que se han realizado, que se han hecho, nos dicen que estas investigaciones en neuropsicofarmacología han encontrado hallazgos donde existe el funcionamiento de la serotonina, que ellos lo clasifican como 5HT,
cerebral y la violencia impulsiva, de tal manera que baja la actividad de este neurotransmisor y puede ser considerado como un marcador que va a predeterminar predictor de la violencia impulsiva en los individuos, tanto sanos como con alguna patología médica. Y nos dice que además se han desarrollado ciertas técnicas de neuroimagen que han contribuido también a la localización del funcionamiento anormal de este neurotransmisor, ese químico, pues que en la cantidad adecuada, digamos que disminuiría la agresión. Ajá, cuando está en un nivel adecuado, la serotonina, que es con la encargada pues de que nos haga sentir felices, que nos podamos sentir bien. Cuando está, digamos que disminuida, es donde puede aumentar, ¿no? Como esta impulsividad. Entonces, bueno, ya gracias a lo que es son las neurociencias, pues se han podido hacer llegar a estos hallazgos, a estos descubrimientos, y eso es lo que pues nos está dando también como las herramientas para prevenir y tratar pues ciertas condiciones, trastornos y sobre todo pues este tema de la violencia que nos importa a todos, ¿no? Porque pues todos vivimos en una sociedad. Entonces, si el país o el lugar donde vivimos tiene esos altos niveles de agresividad, pues entonces debemos de ver qué está pasando, ¿no? ¿Por qué está aumentando o hay este tipo de agresividad, ¿no? Colectiva muchas veces se llega también a generar. Entonces, por otro lado, vamos a ver como esos marcadores, y ya hablamos acerca de que la impulsividad pues tiene que ver también con esa disminución pues de la serotonina y también hay estudios donde se pueden ver que los cambios hormonales también pueden afectar, así como inmunológicos, pueden afectar el sistema nervioso autónomo. Ujú. Entonces, estos son indicativos de un perfil determinado de personas violentas con menor amplitud, también nos dice, de la P300, que es una discapacidad de la función prefrontal, o sea, es la parte que tenemos aquí, de nuestro cerebro que nos ayuda a prever como esos riesgos, esos peligros, cuando está maduro, digamos que esa área, pues nos ayuda a tomar mejores decisiones, a tener ese autocontrol, a no reaccionar, ¿no? Por ese impulso. Pero cuando no está tan maduro, digamos que ahí también pues se ve relacionado con la agresividad. Entonces, también nos dice que, por ejemplo, hay menores niveles de un ácido. El ácido que han encontrado, pues es 5-HIAA, que es en el líquido cefalorraquídeo. Ajá, entonces ha sido también repetidamente asociado con con sí, como la violencia impulsiva, ¿no? Digámoslo así. Y pues estas investigaciones pues están relacionadas y clasificadas de los agresores y sus características biológicas, psicológicas y sociales. Entonces, no es solo un factor, ¿no? Hay muchos factores por lo cual una persona puede ser agresiva o violenta. También si su entorno, si la persona creció en un ambiente hostil, agresivo, donde pues le gritaban, lo ofendían, le pegaban, o sea, esto, pues obviamente el niño crece pues siguiendo estos patrones de conducta. Entonces, también puede ser esa parte o puede ser también la parte, como les comento,
que sea también por una situación más de impulso, ¿no? Y más médica. Y la otra, pues que ya sea más como por alguna patología, ¿no? Que ya sería la violencia premeditada, porque ya es como más planeado, ya es más consciente. Ujú. Entonces, ¿qué se ha hecho en los modelos con animales y de agresión y sus limitaciones, ¿no? Se han hecho muchos estudios con los animalitos, pero también pues nos encontramos con ciertas limitaciones. Entonces, la agresión en los animalitos, igual que la humana, no es un concepto unitario. Ajá, existiendo varias clasificaciones. La primera, digamos que fue llevada por Kenneth, utilizando como criterios los estímulos que provocan la agresión, la finalidad de la misma y los patrones de respuesta que fueron observados y en el análisis de la conducta. Entonces, distinguiendo los siguientes tipos de agresiones, que es la depredadora, como les mencionaba hace un rato, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, vamos al bosque o nos metemos, por ejemplo, en un lago, ¿no? O en un pantano donde haya, o en ciertos lugares o zonas donde haya cocodrilos o haya, no sé, osos, o animales, pues que pues, no son domésticos, pues que tienden a ser agresivos, este, por lo mismo de que se están protegiendo, ¿no? Si nosotros estamos invadiendo sus lugares donde ellos viven, su hábitat, pues entonces digamos que se genera esta agresión y eso sería considerado pues natural, normal, ¿no? Entonces, pero están viendo como esa diferencia también, o qué pasa con un ser humano, también una persona cuando se siente agredida o se siente que corre riesgo su vida, pues también puede reaccionar de una manera agresiva, ¿no? Entonces, digamos que también, ajá, aquí dice que esos estudios pues se ha hecho para determinar si se ha inducido como cierto miedo para ver cómo reaccionan estos animalitos, ¿no? Pueden estar irritados, o sea, si los estamos molestando y molestando todo el tiempo, ¿qué pasa, qué pasaría con un perrito, ¿no? Por ejemplo, si le estamos jale y jale la colita o le estamos ahí dándole manazos, pues va a soltar a lo mejor la mordida, ¿no? De repente. Entonces, pues este tipo de estudios es lo que ha llevado a todos los descubrimientos, pues que se han hecho, ¿no? Entonces, nos dice también que, bueno, esta parte también nos habla pues de lo mismo, ¿no? De estudios que han hecho pues con estos animalitos y estos estudios pues se han llevado a cabo pues en el laboratorio. Si bien hay aspectos biológicos comunes acerca de la agresión y que está relacionado también con neurotransmisores, las hormonas, estructuras cerebrales y los genes. Implicados también existen otros aspectos que son específicos que cada especie tiene también. Entonces es necesario llevar a cabo conjuntamente investigaciones en seres humanos que también permitan analizar este tipo de violencia y el diseño de programas de intervención para su control y tratamiento. Entonces, bueno, aquí, ahora sí, vamos a ir, si alguien tiene preguntas, si alguien quiere compartir algo, algo que nos quiera decir, vamos a ver lo que es algunas actividades también que les tengo por aquí, pero me gustaría escuchar qué opinan acerca de lo que les acabo de platicar con lo que está relacionado con el tema. ¿Ustedes sabían que estaban implicados pues también el cerebro, cómo funciona, la genética y todo eso? ¿O por qué pensaban que se daba como la agresión? O sea, ¿por qué creían así como que, ay, ¿por qué esa persona será agresiva? O por qué no, algunos son más violentos que otros. ¿O alguna vez se lo habían preguntado? A ver, los que nos acompañan por acá, si nos quieren comentar algo.
A ver, alguien, si quieren también pueden escribir en el chat. En el chat también nos pueden compartir. Ah, mira, Giovanna. Gracias, Giovanna, por tu participación. Nos dices que tú pensabas que solo era porque habían vivido violencia y por eso eran así. Ajá. Ya vimos que pues, sí tiene que ver también la experiencia, ¿no? O cómo fueron el tipo de crianza que tuvieron también. Si fue una crianza agresiva, pues sí pueden repetir, ¿no? Estas conductas, pero también tiene que ver con la parte de los neurotransmisores, genética, ajá, y otras, la estructura del cerebro también. Y, ajá, muy bien. Exacto, Sam nos dice que también no sabía que era por cuestiones biológicas, pues sí, 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 es también por esa razón. Entonces, bueno, vamos a ver este video. Los invito para que vean este video y vayamos haciendo pues las demás actividades pues que tengo para ustedes. Este episodio es patrocinado por Platzi. Pareciera que el crimen y... Si se ve el video, ¿me pueden confirmar si se ve y si se escucha, por favor? Sí, sí se ve y sí se escucha. Muchas gracias, la Leo. guerra no solo son abundantes, sino que existen desde el origen de la humanidad y que nunca podremos deshacernos de ellos. ¿Será así? ¿Por qué existe la violencia? Muchos filósofos se han preguntado si el ser humano es violento o pacífico por naturaleza. Según Thomas Hobbes, las personas viviríamos en perpetuo estado de guerra si no nos subordináramos a la autoridad y las leyes, mientras que Rousseau hablaba del salvaje noble, que las personas somos originalmente puras y felices y que la sociedad es la que nos corrompe. ¿Quién tiene razón? Bueno, de acuerdo con hallazgos arqueológicos, las sociedades primitivas eran mucho más violentas que las actuales. Hasta 1 de cada 10 personas moría a manos de sus semejantes. La agresión forma parte de nuestra historia evolutiva. Sin ese instinto, no podríamos protegernos a nosotros o a nuestros semejantes. Pero además, todo indica que las comunidades de cazadores-recolectores usaron violencia para robar alimentos, extender sus territorios y hasta para raptar mujeres. Significa que somos violentos por naturaleza y que podemos justificar así cualquier daño que se nos ocurre cometer. Decía Friedrich Nietzsche: soy belicoso por naturaleza. Atacar es uno de mis instintos. Ser capaz de ser un enemigo requiere de una naturaleza fuerte. Aunque haya agresividad en nuestro instinto, la cultura juega un papel importante. El ex marín norteamericano Karl Marlands escribió acerca de su experiencia en la guerra diciendo que sentía un gozo salvaje al destruir, matar y arriesgar la vida. Al mismo tiempo, pelear le permitía demostrar su lealtad, su pertenencia al grupo. Sentía que tenía un sentido de trascendencia, seguramente no muy diferente a la gloria que sentían que conquistaban los guerreros de la antigüedad. Así que la agresión natural se refuerza por conceptos culturalmente aprendidos como venganza, honor, odio o prejuicios que suelen señalar cuándo es aceptable ser violento y cuándo no. Por otro lado, el psicólogo Adrian Rail investigó la neurobiología del cerebro violento y descubrió que las personas que habían cometido asesinatos solían tener 2 características comunes: una menor actividad en la corteza prefrontal, encargada de la toma de decisiones y del comportamiento social, y una amígdala más reducida, no las que tenemos en la garganta, sino el órgano del cerebro que controla el miedo y la agresión. Como dato curioso, según su estudio, los reos que comían pescado en la cárcel tenían menos probabilidades de reincidir, probablemente porque los ácidos grasos mejoraban esta actividad cerebral. Pero la violencia no es inevitable. De hecho, en gran escala, las muertes por actos violentos deliberados han bajado dramáticamente a lo largo de la historia. Steven Pinker asegura que estamos viviendo la época más pacífica de la humanidad.
Entonces, ¿por qué percibimos tanto peligro? En primer lugar, porque gracias a los medios de comunicación nos enteramos de más casos que ocurren en el mundo. Y en segundo lugar, porque la violencia no ha bajado de manera pareja en todo el planeta. La diferencia entre Europa y Latinoamérica es abismal. Mientras que en España, por ejemplo, apenas hay un homicidio por cada 100.000 habitantes, en México hay 20 y en Honduras llegan a 90. Y es que hay un tipo de violencia que comúnmente no vemos. Se llama violencia estructural. No la comete directamente una persona contra otra, sino que la sufre la gente en forma de falta de acceso a la alimentación, a la salud, al empleo y a la educación. No es coincidencia que los lugares con mayor violencia estructural sea donde también hay mayor violencia física. El psicólogo Carl Gustav Jung habló del concepto de la sombra, esa parte de nuestra personalidad de la que no estamos conscientes, en la que se concentran los instintos y deseos que no queremos ver, como la agresión, y que solemos proyectar en otras personas diciendo que son los otros los malvados. Así se demonizan no solo personas, sino grupos sociales y países enteros contra los que nos parece legítimo causar nuestra agresión. Desde la perspectiva de Jung, lo más saludable no es negar ni reprimir a la sombra, sino aceptarla, llegar a un acuerdo con ella y canalizar sus energías integrándola a nuestra personalidad consciente. La antropóloga Elizabeth Cashdan dice, tanto la agresión como la conciliación son parte de la naturaleza humana. La evolución no solo nos formó para ser violentos o pacíficos, sino para ser adaptables a las circunstancias. Un ejemplo sería la manera en que hemos adaptado nuestro concepto de los otros y nosotros. En un principio, ese nosotros solo incluía a nuestra familia o nuestra tribu, pero se ha ido expandiendo para incluir a nuestra comunidad y nuestro país. ¿Será que algún día abarcará a toda la humanidad? Mientras tanto, es buen momento para recordar la regla de oro presente en el budismo, hinduismo, judaísmo, taoísmo y que Jesús expresó como la regla más importante. Trata a los demás como deseas que te traten. Curiosamente. Bueno, entonces, ¿qué opinan acerca de este video? Este video pues nos habla precisamente de cómo se genera también esta violencia, ¿no? Puede ser, como ya mencionábamos, fisiológicamente, por cuestiones ahí de los neurotransmisores o la estructura de nuestro cerebro, o tiene que ver, pues, también genética o conductas aprendidas. Ajá, o también, pues, ya mencionábamos en alguna de las clasificaciones de violencia, que era también por como esa supervivencia, ¿no? Hay gente que pues también actúa de manera impulsiva, que ahí entraría esa parte, para tratar de protegerse o sobrevivir, ¿no? A ciertas situaciones o circunstancias. Y como decíamos, o sea, no es negar como la agresión o la violencia o taparla, sino aceptarla, aceptar que en algún momento pues podemos ser agresivos hasta en el tono como hablamos, con nuestras conductas o ciertas reacciones, pero es también como poderla controlar, ¿no? Manejarla, saber cómo vamos a responder de una manera pues más consciente. Entonces, en algunas personas, pues esto les va a costar más trabajo, precisamente porque influyen otros aspectos, ¿no? Pero pues ahí sí ya requieren pues esa atención, ¿no? De algún especialista. Entonces, no sé si alguien quiera comentar algo acerca también pues del video que acabamos de ver. A ver, alguien que quiera participar. Y bueno, vamos a hacer esta actividad. Ajá, les voy a abrir esta pestañita para que lo podamos hacer. A ver, alguien escribió por acá y nos dice, ya, es Sam. También nos dice Giovanna que sí ha visto que hay folletos de grupo de manejo de la ira. Ajá, exacto, eso también ayuda muchísimo los grupos de apoyo,
Hay grupos de apoyo para alcohólicos anónimos, ¿no? También para ciertos tipos de adicciones y también para el control o el manejo de ciertas emociones. Una de ellas, pues el manejo de la ira. Ujú. Pero porque ya es gente que identificó y ya es más consciente, ¿no? De que, ay, pues a lo mejor mi comportamiento pues ya me está lastimando a mí y está lastimando a los demás, ¿no? Entonces ya toman como esas, medidas pues para ayudarse, ¿no? Esos apoyos, pues que existen también. Entonces aquí, ¿qué palabra creen que esté oculta? ¿Cuál será la palabra? A ver, ¿quién ya la adivinó? ¿Quién ya encontró esta palabra? Ah, violencia. Ajá, muy bien. Sí, así es, Giovanna. Vamos a ponerlo por acá. La violencia. Súper bien. Vamos con la siguiente palabra y es, eh, ¿qué palabra sería aquí? A ver, alguien, si no se animan a hablar, pueden mandar un mensajito como ustedes prefieran. Está bien. Ajá, violencia, violencia, muy bien. San Maday, ya también por acá. La encontraron. Ajá, muy bien. Maday y Giovanna dicen que insulto. Ajá. También, por ejemplo, intimidar, o amenazar también es un tipo de violencia. A ver, vamos aquí. ¿Qué palabra sería esta? ¿Qué palabra es la que está oculta aquí? Amenazar. Ajá, exacto, la amenaza. Ah, amenazar. ¿Mm? Súper bien. ¿Y esta palabra cuál será? ¿Qué será esta palabra? A ver, ¿alguien ya la encontró? Esta está un poquito más complicada porque pues está más larga, ¿no? A ver, ¿quién la encuentra? ¿Quién ya encontró esta palabra? ¿Ya? ¿Alguien? ¿Alguien que la haya encontrado? Humillación. A ver, vamos a ver, nos dice Giovanna y Sam. A ver, vamos a ver. Humillación. A ver. Exacto. Ajá. ¿Y por qué la humillación? Porque tiene como objetivo ridiculizar, ¿no? A la otra persona, o sea, hacerla sentir mal. Digamos que esa entra como también dentro de la violencia premeditada. Ujú. Entonces, ¿y aquí qué palabra será? ¿Qué palabra es? Súper bien, ¿eh? Han encontrado rápido las palabras. A ver, ¿cuál sería la siguiente? ¿Qué es? A ver, vean la imagen. ¿Qué nos dice la imagen? Grosero. A ver, vamos a ver. No, no es la G. A ver, ¿qué otra sería? Mm, ¿Qué otra palabra? Groseros, no. Pareciera, ¿no? Que era esa, pero no. A ver, ¿cuál? ¿Qué será? ¿Cuál letra quieren que ponga al inicio? Y a lo mejor así vamos a ir descubriendo pues ya todo lo demás. Ah, agresor. Ok, a ver, vamos a ver. Agresor. Eh, no, no, falta eso. Ajá, exacto.
Sí, o sea, se ve, ¿no? Como que ya iba con el puño. Ajá, muy bien, excelente. Ay, me salté una. La siguiente, ¿cuál sería? Vean la imagen. ¿Qué les dice la imagen? Ajá, víctima. Ajá, así es. Víctima. Ok, muy bien. Bueno, la víctima es la que se lleva lo peor, ¿no? Ok. La peor parte. Y aquí, ¿cuál sería? ¿Qué les dice esta imagen? A ver, ya la última, porque ya todavía nos quedan unos minutitos, pero ¿cuál? Mm, ¿Golpe? Ah, a ver, golpe. Ok, gol- golpes, ajá, exacto. Sí, muchas veces, como les comentaba hace un momento, ¿no? Cuando es una agresión física, normalmente es cuando se denuncia o se habla acerca de esta violencia. Pero en los otros tipos de violencia normalmente no se reportan, ¿no? Pero sí debemos de tener esa cultura, pues también, ¿no? De no quedarnos callados ante una agresión o una violencia. ¿Por qué? Porque se va fortaleciendo, o puede pasar algo peor, ¿no? Entonces también tenemos que protegernos. Bullying, esta palabra, ¿verdad? Tan común que ya se ha hecho, este, pues desafortunadamente, ¿no? Porque pues ha ido aumentando. Eso está y volumen. Muy bien. Ajá. Sí, este es digamos que es intimidar, ¿no? Un grupo, una o más personas se intimidan a otra persona, ¿no? Que digamos que está, pues en circunstancias vulnerables o sí, sobre todo es eso, ¿no? El agresor abusa pues de la víctima, ¿no? Porque lo ve como indefenso, ¿no? Como que no se va a defender. Entonces, por eso es que se genera pues el bullying. Entonces, vamos a ver, a la siguiente, exclusión. A ver, ajá, es un tipo de violencia también. Cuando se hace a un lado o se rechaza a una persona, ¿no? Ya sea por su raza, creencias, por su color de piel, por su género. Entonces, bueno, exclusión. Muy bien. Y la última sería, ¿qué palabra es la última? La última palabra van súper bien, ¿eh? Muchas gracias por participar. A ver, ¿cuál sería la última palabra? Intimidación. A ver, vamos a ver. Muchas, pues está larga. Intimidación. Muy bien. Ajá, excelente. Bueno, muchas felicidades para todos los que encontraron pues las palabras, lo hicieron súper bien. Y pues ahora sí, ya damos por terminada esta sesión. Les agradezco mucho su participación, que nos hayan acompañado el día de hoy y pues que esta información yo espero que haya sido de gran ayuda para ustedes. Entonces, cualquier cosa que necesiten, recuerden que estamos los del departamento del Learning Center y pues que el Colegio Monterrosales pues está para ustedes. Nos vemos, que tengan bonita tarde. Bye. Hasta luego.